Proverbios capítulo 27, verso 8, dice la palabra: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Léalo conmigo, por favor. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Padre que estás en los cielos, te alabo. Te doy gracias, Señor, en esta noche, porque tú eres bueno. Tu misericordia, tu amor, tu bondad es para siempre. Gracias, Señor, porque me concedes la oportunidad, el privilegio de poder estar delante de ti, de poder estar delante de tu pueblo, con el propósito, Señor, de adorarte, de exaltar tu nombre, de darte honra, adoración, alabanza, pero también, Señor, con el interés de oír tu palabra. Habla nuestra vida a través de tu palabra, enséñanos, ministranos, porque necesitamos oír tu voz, Padre, que tu palabra no vuelva vacía, que ella cumpla el propósito para el cual tú la envías, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amén, gloria al Señor. Siéntese, hermano, por favor, tenga la bondad. Reitero mis saludos a todos los hermanos en esta noche, a los amigos que están con nosotros, de igual manera también a todos los que a través de las redes sociales siguen la transmisión de este servicio. Que el Señor les bendiga de manera especial. Gloria al nombre del Señor. Quiero compartir la palabra en esta noche bajo el título: no abandones tu lugar. No abandones tu lugar. Eso es lo que nos enseña el texto que hemos leído. Dice que como el ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Este proverbio nos enseña que hay personas que son enemigas de la estabilidad, que son enemigas de la firmeza. Este proverbio nos habla de personas que les gusta vagar de un lugar a otro, que son como ave que vuela de rama en rama y que en ese vagar, en ese volar de rama en rama, descuidan los huevos que están en el nido o descuidan los polluelos que quedaron en ese lugar. Cuando usted mira detenidamente el texto que hemos leído, el ave que se menciona aquí tiene esas características. Es el ave que tiene sus polluelos y no le importa descuidarlos. Es el ave que tiene sus huevos en el nido y no le importa dejarlos en ese lugar por volar de árbol en árbol, por estar de un lugar en otro. Descuidan su nido, sus polluelos, sus huevos, descuidan el trabajo que les costó, por decirlo así, no solo construir el nido, no solo tener ahí sus huevos, sus polluelos, sino que dice también que cuando a veces volvían al nido, a veces se habían ido tanto tiempo que cuando volvían habían perdido todo el trabajo. No solo habían perdido los huevos, a veces habían perdido los polluelos y a veces habían perdido hasta el nido, porque cuando llegaban ya habían otros pájaros
porque hay pájaros que son expertos no en hacer nidos, sino en ocupar nidos que están vacíos. Entonces, usa el ejemplo de esta ave que le gusta volar de rama en rama para hacer referencia al hombre que no le gusta la estabilidad, a la persona que no le gusta la estabilidad. Y mire, quienes no tienen estabilidad en su diario vivir son iguales a estas aves. Y Dios espera que usted y yo tengamos estabilidad en nuestro diario vivir, tengamos estabilidad en nuestra vida. Esto significa que Dios espera que nosotros no seamos personas de doble ánimo, que no seamos personas inconstantes. Alabado sea el Señor, porque si somos personas de doble ánimo, si somos personas inconstantes, vamos a correr el riesgo de abandonar el lugar donde Dios nos ha colocado, de abandonar el lugar donde Dios nos ha puesto, de abandonar el lugar que para nosotros representa la voluntad de Dios en nuestra vida, la voluntad de Dios en nuestra relación con Él. Mire que en primer lugar, muchas personas hoy están abandonando su lugar. Y ese lugar puede ser, y aquí he mencionado algunas cosas, ese lugar puede ser el hogar. Si uno no tiene estabilidad, uno puede abandonar su hogar, uno puede descuidar su hogar, uno puede descuidar su casa, uno puede descuidar su esposa, puede descuidar su esposo, puede descuidar sus hijos. Ese lugar puede ser también su trabajo. Usted ve que hay personas que nunca se estabilizan en un trabajo, nunca tienen estabilidad laboral, no porque no haya empleo, no porque en ocasiones no haya trabajo. Lo que pasa es que nunca se amañan. En ningún trabajo logran acomodarse. No duran mucho tiempo en un trabajo. Son las personas que buscan trabajo pero ruegan no encontrarlo. Y cuando lo encuentran, usted ve que no se estabilizan. O sea, de esas personas hay muchas. Y a veces uno consigue personas así dentro de las iglesias también. En ningún trabajo se amañan, ningún trabajo les gusta. Van y trabajan una semana y ya vuelven con el maletincito al hombro porque no les gustó el patrón, no les gustó la esposa del patrón, no les gustó el que estaba a cargo de ellos. O sea, cualquier pretexto a veces uno saca y lo usa como una evasiva, como un pretexto para no estabilizarse en un trabajo, no estabilizarse en una labor. Entonces, abandonar el lugar puede ser abandonar el hogar, puede ser abandonar el trabajo, también puede ser abandonar los compromisos. Hoy estamos en una crisis de compromisos terrible. Hoy la gente no se quiere comprometer. O sea, uno quiere hoy las cosas pero sin compromiso. Y en todo, o sea, en todo vamos a hacer algo, a tener una relación, a hacer esto, a hacer aquello, pero sin compromiso. O sea, no espere de mí mucho. No hay, hoy hay un pánico al compromiso, un terror al compromiso. La gente le huye al compromiso. Hay gente que pica aquí, pica allá, y cuando ve que el asunto va en serio, entonces dicen: esto está complicando porque
ya viene como el compromiso, entonces por aquí que es más derecho. O sea, porque estamos viviendo ese tiempo donde a la persona no le gusta el compromiso. Entonces, abandonar el lugar puede ser abandonar los compromisos, abandonar los sueños, abandonar los proyectos de vida. Hay personas que han abandonado sus sueños, han abandonado sus proyectos, han abandonado ese deseo que estaba en su corazón. Abandonar el lugar puede ser abandonar los estudios, abandonar una carrera. Alabado sea el Señor. Y si vamos al plano espiritual, abandonar el lugar también puede ser abandonar ese propósito que Dios tiene con mi vida, ese plan de Dios conmigo, eso que yo entiendo que es la voluntad de Dios en mi vida y que tengo claro que Dios quiere realizarlo a través de mí, y yo puedo abandonar ese lugar que significa la voluntad de Dios y que significa el propósito de Dios para mi vida. Alabado sea el Señor. Abandonar el lugar también puede ser abandonar la casa de Dios, abandonar la oración, abandonar el estudio de la palabra, abandonar el ayuno, abandonar la vigilia. O sea, si uno se descuida, uno puede, como esta ave que vaga de un lugar a otro, puede abandonar el lugar que Dios ha determinado para uno y que es el propósito de Dios en la vida de uno. Mire, hermanos, podemos mirar en las Escrituras, vamos a mirar 3 ejemplos de personas que abandonaron su lugar y que sirven de ejemplo para nosotros, para que cuidemos ese lugar que Dios ha diseñado y que ha preparado para nosotros. Uno de esos casos es el caso de Noemí y su familia. Cuando usted mira Ruth capítulo 1, bendito sea el Señor. Ruth capítulo 1, este es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Verso 1 y verso 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Bendito sea el Señor. Entonces encontramos este ejemplo de Noemí y de su familia, que ellos abandonaron su lugar, abandonaron Belén y se fueron a los campos de Moab. Jonás es otro ejemplo que encontramos en las Escrituras de personajes bíblicos que abandonaron su lugar. Jonás capítulo 1, alabado sea el Señor, gloria a Cristo para siempre. Verso 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Otro ejemplo bíblico que encontramos de alguien que abandonó su lugar, lo encontramos en Lucas capítulo 15, es el caso del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, verso 11, aleluya.
También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces podemos mirar estos 3 ejemplos, y de ellos vamos a extraer enseñanza para nuestras vidas. Estas personas abandonaron su lugar. Alabado sea el Señor. ¿Por qué estas personas abandonaron su lugar? ¿Por qué Noemí y su familia abandonaron Belén? ¿Por qué Jonás abandonó el lugar al cual Dios lo había enviado? Que era el lugar no agradable para Jonás, pero era el lugar donde Dios quería que él estuviera. Era el lugar de la voluntad de Dios para su vida. Era el lugar donde se iban a cumplir los propósitos de Dios con él. Pero él decidió abandonar ese lugar e irse para otro lugar. El caso del joven, del hijo pródigo, conocido también por todos nosotros. ¿Qué llevó a estas personas a abandonar su lugar? Lo mismo que lo puede llevar a usted y me puede llevar a mí a desubicarme, a salirme de la voluntad de Dios, a salirme del propósito de Dios, a salirme del lugar donde Dios quiere formar mi vida. Dios quiere levantar mi vida. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Por ejemplo, el caso de Noemí y de su familia. El texto dice que había hambre en Belén. Hubo una situación tan tremenda. Entonces las necesidades y las preocupaciones llevaron a Noemí y a su familia a abandonar Belén. Belén significa casa del pan. Estaban en la casa del pan, pero tenían necesidades. Estaban en la casa del pan, pero estaban en crisis. Estaban pasando momentos difíciles. Alabado sea el nombre del Señor. Era el lugar de la voluntad de Dios para ellos. Era el lugar de la voluntad de Dios para sus vidas. Pero ahí tenían necesidades. Entonces esas preocupaciones, esas necesidades, esa crisis económica que estaban viviendo en Belén, los desubicó, los llevó a mirar a Moab, los llevó a mirar a un lugar donde aparentemente las cosas estaban mejor, donde había más abundancia, donde había más prosperidad. Y claro, cualquiera de nosotros da ese paso y dice: pues, pero es que si yo me voy para Moab, voy a tener una mejor calidad de vida. Va a tener una mejor calidad de vida mi familia. Vamos a estar en mejores condiciones. Y lógicamente vamos a escoger por un lugar donde estemos en mejores condiciones. El asunto es la voluntad de Dios que yo me vaya para ese lugar. ¿Es el propósito de Dios para mi vida? ¿Quiere Dios que yo me vaya a ese lugar? Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Mire, hermanos, cuando uno mira el caso de Abraham también. Abraham, cuando Dios lo llama para que deje su tierra y vaya al lugar donde Dios lo va a bendecir. Ahora, cuando está en la tierra de la bendición, en el lugar donde Dios quería que él estuviera, dice que hubo un hambre en la tierra tremenda, hermanos. Y al igual que Noemí y su familia, Abraham miró a Egipto.
Y dijo, no, allá las cosas están mejor y me voy para allá, y se fue para Egipto. Pero la situación, económicamente de pronto la situación le mejoró a Abraham, pero su testimonio iba quedando por el piso. Casi pierde la esposa. Y prácticamente lo echaron, le dijeron, por favor, váyase. Usted ya no es una persona grata en este lugar. Mejoró su situación económica, pero estaba colocando en riesgo su hogar. Estaba colocando en riesgo la vida de su esposa. Estaba colocando en riesgo la estabilidad de su casa. Entonces mire que las necesidades y las preocupaciones lo pueden llevar a uno a abandonar el lugar donde Dios quiere que uno esté. No vamos lejos, mire que todos oímos las noticias y el éxodo de colombianos para otros países es enorme, enorme. Y lógicamente todos ellos buscando mejorar su situación, buscando estar en mejores condiciones y tener en mejores condiciones su familia. Y eso no es malo, que uno piense en el bienestar de su familia. El asunto es, en mi caso, como cristiano, como hijo de Dios, como persona que tengo rodillas para orar, para hablar con Dios, que conozco a Dios, el asunto es su voluntad, Señor. Usted de verdad quiere que yo me mueva de este lugar, que yo me mueva de este país, que yo me mueva de este sector, que yo deje este trabajo y reciba este otro que me están ofreciendo. Hay cosas que nos parecen tan sencillas y decimos, pero ¿para qué orar si a vista se ve que aquí voy a estar mejor? Pero hay que consultarle a Dios. Nosotros dependemos de Dios, de su gracia, de su misericordia. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces usted ve que Noemí abandonó su lugar, abandonó su tierra, abandonó el lugar donde Dios quería que estaban, donde Dios los había colocado, por necesidades, por preocupaciones, por afanes, por ansiedades, y se fueron a ese lugar. ¿Por qué Jonás abandonó el lugar? Porque aunque no estaba ya cuando Dios lo llamó, pero lo abandonó. Usted ve que cuando Dios llama a Jonás, y Jonás siempre como un profeta de Dios, obediente, dispuesto, Dios lo llama para que cumpliera una misión. Pero cuando Dios le dice para el lugar donde va a ir a cumplir la misión, me imagino Dios llamando a Jonás y dijo, amén, Señor, habla, que tu siervo oye. Y dispuesto tu siervo a obedecer. Y Dios le dice, así me gusta, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y le da a Dios el mensaje. Hermano, y usted se da cuenta que cuando Jonás entiende que Dios lo envía a esa Nínive, y al lugar donde menos quería ir Jonás a predicar era Nínive. Al lugar donde Jonás no quería estar era Nínive. Entonces uno mira que Jonás en parte se dejó dominar por los prejuicios, se dejó manejar por sus sentimientos. Cuando usted mira la historia de estas naciones, Nínive, la capital de este reino, y la relación que tenían con Israel, habían sido enemigos por mucho tiempo. Habían tenido muchas guerras. Y dice la historia que los ninivitas y esta gente asiria se caracterizaban por ser crueles,
por ser sanguinarios, malos, perversos. Decía un historiador que muchos en guerra contra ellos, cuando quedaban heridos, buscaban ellos mismos cómo acabar de terminar con su vida, porque eran crueles, hermanos, crueles. Habla de las atrocidades y de las barbaridades que ellos cometían en sus incursiones, cuando se llevaban cautivos a sus tierras. Las cosas que hacían eran terribles. Claro, lo que menos Jonás quería era que Dios perdonara a esa gente, era que Dios tuviera misericordia de los ninivitas de Asiria. Él lo que esperaba era que, hombre, el juicio de Dios viniera sobre ellos. Entonces, cuando Dios le dice a dónde es que tiene que ir, cuál es el lugar que Dios ha escogido para que él vaya y dé su testimonio, vaya y predique la palabra, Jonás dice: no, Señor, a cualquier otro lugar menos allá. Esa gente no merece. Usted lee el libro y se da cuenta. Él lo que quería era que Nínive, que los asirios fueran destruidos. Y dice el texto que él compró su tiquete, pero se fue para otro lugar. Dios lo enviaba a Nínive y él se fue para Tarsis. Voló en sentido contrario, navegó en sentido contrario. Y me llama la atención que dice el texto que para irse lejos de la presencia de Jehová. O sea, en el ambiente de dureza de corazón, por decir así, de Jonás, se dejó afectar por la creencia que había en aquellos pueblos de que cada Dios mandaba en su territorio, en su pedacito. Así que el Dios por decir de Israel mandaba ahí, pero ya en Nínive mandaba otro rey, otro Dios, y ya en Tarsis mandaba otro Dios. ¿Y no le parece una locura? Dice, no puede caber en la mente y en la vida de Jonás, porque él sabía que Dios era omnipresente y Dios lo llenaba todo. Pero llama la atención que se quería ir lejos de la presencia de Jehová y compró tiquete para irse no al lugar que era la voluntad de Dios para él, no al lugar que significaba el propósito de Dios para su vida, no al lugar que significaba la voluntad de Dios para su vida, sino para el lugar que a él le parecía mejor. Y compró su tiquete y se fue para Tarsis. Y ya nosotros sabemos todo lo que sucedió. Siempre que uno desobedece a Dios, a uno no le va bien, hermano. Decía el pastor Luis M. Ortiz en tantas de sus enseñanzas y en sus libros: obedecer a Dios cuesta, pero desobedecer le cuesta más. Obedecer a Dios es costoso, hacer la voluntad de Dios no es fácil. No es fácil agradar a Dios, pero desobedecer a Dios sale más costoso. Hermano, y cuando uno obedece a Dios, cuando uno se ubica en el lugar donde Dios quiere que uno esté, uno es bendecido. Y la gente que lo rodea a uno también es bendecida. Pero cuando uno le desobedece a Dios, uno es afectado. Y muchas personas que están alrededor de uno son afectados también. Así como mi obediencia bendice a otros, mi desobediencia también perjudica a otros. Usted sabe que toda la gente que iba en la embarcación con Jonás sufrieron. Esa gente sufrió al grado que ya descubrieron que era Jonás y le dicen: ¿por qué nos ha venido este mal? Y usted encuentra una cantidad de preguntas
que ellos le hacen a Jonás, como pidiéndole cuenta. ¿Por qué? Si usted debe ser una bendición para nosotros y se nos está convirtiendo en un problema. ¿Qué hacemos con usted? O sea, ¿qué hacemos con usted que se nos ha convertido en un problema? Hermano, Dios no nos ha puesto donde estamos para que seamos un problema. Dios nos ha puesto para que seamos bendición. ¿Qué dijo Jonás? No, pues aquí ya no hay otra cosa sino que me echen al agua. Profeta al agua. Y ellos trataron de salvar a Jonás. Porque imagínense uno en alta mar y tirar a este pobre hombre allá que se ahogue. Cualquiera tiene compasión y dijeron: no, vamos a tratar de ayudarlo. Pero cuando trataron de ayudarlo, o sea, Dios estaba tan enojado con Jonás que dijo: este muñequito no me lo defienda nadie. Tengo un asunto que arreglar con él. Este asunto es mío. Yo me entiendo con él. Tremendo. O sea, usted y yo somos de Dios. Y cuando nos queremos salir de su cauce, Dios dijo: no, ese asunto lo vamos a arreglar. Y cuando ellos trataron de ayudarlo, dice que el mar se embraveció más y más. Y dijeron: no, tenga misericordia de nosotros. Y allá va Jonás y profeta al agua. Yo me imagino, usando mi imaginación, ¿qué cree usted cuando Jonás ve ese enorme pez que abre sus enormes fauces para engullirlo, para tragárselo? ¿Qué hizo Jonás cuando vio ese enorme pez? Lo que normalmente el Señor te reprenda, diablo. Porque siempre que uno está a veces en medio de un problema, el Señor te reprenda, Satanás. Pero ese pez no lo había preparado el diablo, era Dios. Dice que Jehová había preparado un gran pez. Le dijo Dios al pez, o sea, resultó más obediente. Le hágame el favor y sígame esa embarcación que va allá. Ya van a botar muchas cosas, pero van a botar un muñequito y usted me lo va a engullírselo, va a tragárselo y me lo va a tener ahí guardadito los días que yo le diga. Cuando ya lo reciba, se me va a lo profundo del mar y allá se queda unos días. O sea, hasta el pobre pez sufrió. Cuando ya llega y vomita Jonás en la playa, yo creo que iría ese pez y vuelva otra vez a hacer lo que hizo. Fue a sufrir a mí también. Tremendo. Entonces mire que el dejarse dominar por sus sentimientos, por sus prejuicios, lo llevó a abandonar el lugar que Dios había escogido para él. ¿Por qué el hijo pródigo abandonó su lugar? Lo abandonó por tomar decisiones egoístas y precipitadas. Egoístas porque pensó en él, como el papá no se había muerto todavía. O sea, eso fue una ofensa. Era una ofensa que el hijo mayor pidiera la parte de la herencia, estando el papá vivo. Era una ofensa que lo hiciera el hijo mayor, ahora lo hace el menor. O sea, eso para ellos era una ofensa, era decir: este señor no se quiere morir y yo necesito ya mi herencia. Pensó en él, fue egoísta, tomó decisiones precipitadas, no era el momento todavía, y eso lo llevó a abandonar su lugar. Si usted y yo no somos cuidadosos con las decisiones que tomamos, podemos abandonar el lugar que Dios ha escogido para nosotros. Podemos abandonar el lugar que significa la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo tengo que ser muy cuidadoso con las decisiones que voy a tomar.
Mire, hermano, el tiempo que vivimos aquí es muy corto, hermano. No se complique la vida más de lo necesario. La vida es muy breve, hermano, pero demasiada breve. Joven que me escucha, no se complique la vida. Jovencita que me escuche, no se complique la vida. Cuando su mamita le diga: mi hija, por favor escúcheme, présteme atención, por favor escuche. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Esas decisiones precipitadas lo llevó a abandonar su lugar. Y quiero avanzar para ir terminando. Cuando se abandona el lugar de la voluntad de Dios en nuestra vida, uno fracasa, hermano. Cuando yo abandono el lugar que Dios me ha dado, donde Dios quiere que yo esté, donde es el propósito de Dios en mi vida, cuando abandono el propósito de Dios en mi vida, hermano, no me va a ir bien. No me va a ir bien. Y puede lograr uno muchas cosas en la vida, pero no va a ser verdaderamente feliz. No va a ser una persona verdaderamente realizada en la vida si no está haciendo la voluntad de Dios. Me acuerdo en una ocasión que mi pastor, yo estaba acompañándolo y estaba aconsejando a una joven con un llamado, muchacha con un ministerio muy lindo, hermoso, hermano. Dios la usaba de una manera extraordinaria, pero se enamoró de un muchacho de la iglesia, Padre Celestial. Eso fue terrible, hermano. Y él le decía: ese muchacho no te conviene. Mira esto, mira aquello, y comenzó a darle las razones que ella las conocía. Y ella decía: no, pastor, yo me enamoré del pastor y es la voluntad de Dios, yo sé. Le decía a él: tenga mucho cuidado, yo no le puedo prohibir que usted se case con él, pero mire esto, mire esto, mire esto, usted va a desgraciar su vida. Le dijo: por favor escúcheme, Dios tiene un propósito con usted. Si usted se sale de ese lugar, usted puede tener éxito en muchas cosas, usted puede tener dinero, usted puede conseguir muchas cosas, pero en lo profundo de su corazón usted no va a ser feliz, usted no se va a sentir realizada, porque Dios tiene propósitos con su vida. Dios la escogió a usted y usted sabe que Dios se lo ha dicho. Usted sabe, y lloraba esa muchacha, hermano, usted sabe, le decía a él, que Dios tiene propósitos con su vida y usted va a desgraciar su vida si se sale de la voluntad de Dios. No valieron consejos, hermanos. Ella dio su paso y es triste, hermano, triste. Terminó en una condición muy lamentable, muy lamentable. Que Dios nos ayude, hermanos. Cuando se abandona el lugar de la voluntad de Dios, se fracasa, hermano. Qué bueno que uno esté claro cuál es el propósito de Dios con mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Dónde es que Dios quiere que yo esté? Un hombre de Dios, una mujer de Dios, hablando de todos nosotros, hermano, no da un paso sin consultarle a Dios, sin pedir la dirección de Dios, sin buscar la guianza de Dios, porque uno puede fracasar fácilmente. Bendito sea Dios. Mire, Noemí dio un paso en falso. Dijeron: no, en Moab nos va a ir súper bien.
Allá se quedó sin esposo y se quedó sin hijos. Jonás, me voy para Tarsis que allá las cosas van a mejorar. Fracasó. El hijo pródigo dijo, me voy de la casa, me va a ir mejor que en mi casa. Fracasó, porque se salió del lugar. Abandonó el lugar que Dios había escogido para ellos. Cuando uno abandona el lugar que significa la voluntad de Dios para mi vida, no es que ahora usted no va a cambiar del apartamento donde vive. Y el pastor dijo que si abandono el apartamento. Pero nosotros estamos claros del propósito de Dios con nosotros, de lo que Dios quiere con nuestra vida, del paso que estoy dando, de las decisiones que estoy tomando, de los proyectos que tengo en mente, de tantas cosas que dan vuelta por nuestra cabeza. Hay que tener mucho cuidado para no abandonar, no dejar el lugar que Dios ha escogido para nosotros. Y termino, para ser restaurados nuevamente debemos volver al lugar que Dios ha escogido para nosotros. Usted ve que Noemí terminó volviendo al lugar. Volvió al lugar. Y usted le sigue ese libro y se da cuenta de algo maravilloso que sucedió con ella. Fue restaurada. Fue restaurada, y no solo restaurada, fue colocada su descendencia en la línea mesiánica. Terrible. O sea, volvió al lugar de la voluntad de Dios, volvió sin esposo, volvió sin hijos, pero volvió con una nuera. Y nace un bebé. Y es colocado ese bebé en la línea mesiánica. O sea, hay una bendición hermosa cuando ella vuelve al lugar. Jonás decidió ir al lugar donde Dios quería que estuviera. Fue una segunda oportunidad para él. Fue cuando Jonás está en Nínive. Vuelve Dios, dice, me llama la atención que dice el texto que habló Dios por segunda vez a Jonás. Fue una segunda oportunidad. Fue un segundo propósito de Dios con él, porque volvió al lugar. Ahora dijo Dios, fue duro el proceso, pero está en el lugar donde yo quiero que esté. Y vuelve la palabra de Dios otra vez a Jonás. Vuelve ese llamado, vuelve ese ministerio, vuelve ese propósito, vuelve ese plan, vuelve ese proyecto de Dios. O sea, hubo una segunda oportunidad para él cuando volvió al lugar que Dios quería que él estuviera. El hijo pródigo fue restaurado, pero para ser restaurado tuvo que volver al lugar que había abandonado. Si no vuelve al lugar que había abandonado, se muere. Cuando él está ahí delante atendiendo los cerdos, él dice que vuelve en sí. Qué bueno es volver en sí. Qué bueno es uno reflexionar y decir, estoy en el lugar equivocado. No estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida. No estoy cumpliendo el propósito de Dios. Usted y yo sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, cómo quiere Dios que vivamos, cómo quiere Dios que procedamos, cómo quiere Dios que actuemos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, cuando volvió al lugar, este muchacho fue restaurado. ¿Cuántos jornaleros, dice, en casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, cuánta abundancia de pan hay en el lugar que dejé, y yo aquí muriéndome de hambre. Él sabía que si no se levantaba de ese lugar, si no salía de ese lugar, que no era la voluntad de Dios para su vida, se iba a morir. Se iba a morir. Volvió al lugar y fue restaurado, fue levantado. Me llama la atención cuando Abraham sale de Egipto
sale del lugar donde Dios lo había colocado para irse a Egipto por el hambre que había. Hablábamos el miércoles que Abraham era un hombre de altares y continuamente edificaba un altar. Era un hombre de comunión con Dios. Pero usted ve que en ese tiempo, desde que sale del lugar a Egipto, usted no encuentra que Abraham haya levantado un altar. Usted no lo encuentra. Pero cuando él vuelve de Egipto al lugar donde Dios quería que estuviera, ¿qué fue lo primero que hizo cuando llega? Restauró el altar que estaba arruinado. Fuera de la voluntad de Dios no se pueden levantar altares. No se puede conservar la comunión. No se puede conservar la libertad. No se puede conservar, amados hermanos, esa disposición para servir a Dios, para tomar ánimo, para ser restaurado, para sentir otra vez esa gloria, esa bendición de Dios en mi vida. Debo volver al lugar que significa la voluntad de Dios para mi vida. Que Dios nos ayude y que nosotros podamos volver a ese lugar que significa la voluntad de Dios para usted y para mí, para ser bendecidos y ser restaurados. Vamos a estar de pie, hermanos. Aleluya. Si usted desea venir al altar a orar conmigo, a hablar con Dios, no abandone su lugar. No abandone su lugar. No permita que nada le haga abandonar el lugar que significa la voluntad de Dios en su vida. Es el lugar donde Dios lo quiere bendecir. Es el lugar que Dios ha escogido para manifestarse en su vida. Abraham volvió a edificar altar cuando dejó Egipto y volvió al lugar de donde nunca debió haber salido. Porque aunque había crisis, hambre, era el lugar donde Dios quería que él estuviera. Era el lugar donde Dios quería manifestarse y obrar y suplir sus necesidades. Se fue a un lugar donde no pudo levantar altar, donde su testimonio fue menoscabado, donde estaba colocando en riesgo su estabilidad familiar, su hogar, su casa. Vuelve al lugar. Vuelve a ese lugar que has abandonado. Vuelve a edificar ese altar que está arruinado. Vuelve al lugar donde adorabas, al lugar donde sentías la gloria de Dios en tu vida. Vuelve a esa comunión que tenías con Él. Vuelve a sentir esos ríos de agua viva que corren por tu ser interior. Vuelve a ese lugar donde te quebrantabas y llorabas, hablando con Dios, donde el Espíritu Santo inundaba tu vida en oración, en intercesión. Vuelve a ese lugar donde ardía la pasión por las almas perdidas.
donde había un genuino anhelo por servir a Dios, por agradar a Dios. No abandones el lugar donde Dios te ha colocado, donde Dios tiene tu vida.